«Papá, la señora se está cayendo». La voz aguda de Carmen rasgó el silencio de la estación como un cuchillo. Tomás Herrera dejó caer el saco de semillas que cargaba y corrió hacia donde su hija señalaba con el dedo tembloroso. Allí, junto al banco de madera descolorida, una mujer se tambaleaba como un árbol a punto de ceder ante el viento. «Quédate atrás, Carmen», ordenó Tomás, extendiendo el brazo para proteger a su hija menor. Pero era demasiado tarde. La mujer colapsó y su cuerpo golpeó el suelo con un ruido sordo que hizo eco en las paredes de piedra de la estación. Su mala, vieja y desgastada rodó hasta detenerse contra la pared. Un mechón de cabello castaño oscuro se extendió sobre su rostro pálido como la cera. «Está fría como mamá estaba», susurró Carmen, y sus palabras cortaron el aire con una verdad que Tomás no estaba preparado para escuchar. 5 días antes, el tren había llegado a Valle de los Olivos con su habitual chirrido de frenos y nube de vapor. Era un martes de octubre, y el cielo gris prometía lluvia. La estación, construida en 1920 con ladrillos rojos y techos de tejas, se encontraba casi desierta a esa hora de la tarde. Solo don Miguel, el jefe de estación, con su uniforme azul marino descolorido por años de servicio, esperaba junto a la vía. Elena Márquez descendió del último vagón con movimientos cuidadosos, como si cada paso pudiera romperla. Llevaba un vestido de lana gris que alguna vez había sido elegante. Se notaba en el corte, en la caída de la tela, pero ahora mostraba el desgaste del viaje. La vaina rasgada, manchas de polvo, un botón faltante en el puño izquierdo. Su única compañía era una maleta de cuero café, pequeña, con las esquinas peladas. Don Miguel la observó con la curiosidad cautelosa de quien ha visto demasiadas vidas pasar por esa estación. Tenía 53 años trabajando allí y había aprendido a leer a las personas por la forma en que sujetaban su equipaje. Esta mujer lo sostenía como si fuera lo único que la ataba al mundo. «¿Espera a alguien, señorita?», preguntó, acercándose con las manos en los bolsillos. Elena giró hacia él, y por un momento don Miguel vio algo en sus ojos que lo hizo retroceder un paso. No era miedo exactamente, sino algo más profundo, desesperación, quizás, o resignación. «Sí», mintió Elena, su voz apenas un susurro. «Mi prima vendrá a buscarme». Don Miguel asintió, aunque no le creyó. En 30 años había visto a muchas mujeres llegar solas a esa estación. Algunas huían, otras buscaban. Esta mujer, pensó, hacía ambas cosas. «La sala de espera está abierta», dijo, señalando hacia la puerta de madera con cristales empañados. «Puede aguardar allí». Elena murmuró un agradecimiento y caminó hacia el interior. La sala era pequeña, con paredes pintadas de un amarillo que el tiempo había vuelto gris. 3 bancos de madera ocupaban el espacio y una estufa de hierro apagada descansaba en la esquina. Un reloj de pared marcaba las 4:20 y su tic-tac resonaba como el latido de un corazón enfermo. Se sentó en el banco más alejado de la puerta y colocó su maleta junto a ella. A través de la ventana podía ver los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Olivares. Kilómetros y kilómetros de olivares, cuyas hojas plateadas brillaban bajo el cielo gris. Era hermoso, de una manera que dolía. En Madrid, hacía exactamente 6 días, había dejado atrás otra vida. Una vida de salones dorados y vestidos de seda. Una vida donde su padre, don Ricardo Márquez, la había vendido como si fuera ganado. «Es por el bien de la familia», había dicho, mientras firmaba el contrato de esponsales con don Alberto Mendoza, un hombre de 50 años con ojos de hielo y manos que apretaban demasiado fuerte. Elena había huido la noche antes de la boda. Había tomado lo poco que pudo cargar y había corrido hacia la estación de Atocha con el corazón golpeando contra las costillas. Había gastado sus últimas pesetas en un billete hacia el sur, hacia cualquier lugar que la alejara de Madrid. Y cuando el dinero se acabó, aquí se había quedado,
en Valle de los Olivos, en el fin del mundo. El primer día pasó en silencio. Elena no comió, no se movió del banco, excepto para beber agua de la fuente pública que había frente a la estación. Don Miguel la observaba desde su oficina, preocupado pero respetuoso de su distancia. El segundo día, la lluvia llegó. Elena se envolvió en su abrigo raído y observó cómo el agua golpeaba las ventanas. Pensó en su madre, muerta hacía 10 años de una fiebre que ningún médico pudo curar. Pensó en las palabras que su padre le había dicho: una mujer sin familia no es nada. El tercer día, don Miguel le llevó pan, un trozo pequeño, envuelto en un paño blanco. «Mi esposa lo horneó esta mañana», dijo, dejándolo en el banco junto a ella. Sería un desperdicio que se echara a perder. Elena lo miró con ojos húmedos. «Gracias», susurró. Comió despacio, saboreando cada migaja como si fuera un banquete. No había comido en 2 días y el pan sabía a vida misma. El cuarto día Tomás Herrera vino a la estación. Necesitaba recoger un envío de semillas para la siembra de invierno. Llegó en su carreta tirada por 2 mulas, con Sofía sentada a su lado. La niña de 7 años tenía el cabello oscuro recogido en 2 trenzas y los ojos de su madre, verdes como los olivares en primavera. «¿Quién es esa señora, papá?», preguntó Sofía, señalando hacia la ventana de la sala de espera. Tomás siguió su mirada y vio a Elena por primera vez. Estaba sentada con la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo, mirando hacia la nada. Había algo en ella que lo golpeó como un puño en el estómago. Elegancia arruinada, belleza quebrada, desesperación silenciosa. «No lo sé, hija», respondió, y algo en su voz hizo que Sofía lo mirara con curiosidad. «Se ve triste», dijo la niña, «como tú cuando miras la foto de mamá». Tomás no respondió. Cargó las semillas en la carreta y se marchó, pero durante todo el camino de regreso a la granja no pudo quitarse de la cabeza aquellos ojos oscuros llenos de historias que no se atrevía a imaginar. El quinto día, Elena dejó de tener fuerzas. Si esta historia ha capturado tu corazón, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún cuento. Historias de redención, amor y segundas oportunidades te esperan. Porque a veces, los finales más hermosos nacen en los lugares más inesperados. Tomás levantó a Elena del suelo con una facilidad que sorprendió a don Miguel. Era ligera como un pájaro y temblaba incluso inconsciente. Su piel tenía el tono ceniciento de quien ha pasado demasiados días sin comida adecuada, y sus labios estaban agrietados por la deshidratación. «Don Miguel, traiga agua», gritó Tomás, sosteniendo a la mujer contra su pecho. El jefe de estación corrió hacia su oficina y regresó con una cantimplora. Sofía había llegado corriendo desde donde Tomás la había dejado con las mulas, y ahora observaba la escena con ojos enormes. Carmen, que solo tenía 5 años, se había acercado y tocaba tímidamente el dobladillo del vestido de Elena. «¿Está muerta, papá?», preguntó Carmen con voz temblorosa. «No, pequeña, solo está muy débil», respondió Tomás, humedeciendo los labios de Elena con un poco de agua. Don Miguel se arrodilló junto a ellos, su rostro arrugado mostrando preocupación. «Lleva 5 días aquí. Le traía pan cuando podía, pero...» Hizo una pausa. «Creo que estaba esperando algo que nunca llegó. ¿No tiene familia? ¿Nadie preguntó por ella?» Tomás miró a Elena con una mezcla de compasión y algo más que no se atrevía a nombrar. «Nadie». Don Miguel bajó la voz. «Aunque hace 3 días vino un hombre elegante, de Madrid por su acento. Preguntó si había visto a una mujer joven, de cabello oscuro y ojos café. Le dije que no». Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fuera quien fuera ese hombre, su instinto le decía que Elena había huido por una buena razón. «La llevaré a mi casa», dijo Tomás, tomando una decisión que cambiaría todo. «No puedo dejarla aquí». Don Miguel asintió con aprobación, pero Sofía tiró de la manga de su padre. «Papá, ¿por qué? No la conocemos». Tomás miró a su hija mayor
y vio en sus ojos el miedo que había vivido allí desde la muerte de Ana. Miedo de que algo más cambiara, miedo de que alguien más desapareciera. Porque es lo correcto, Sofía. Tu madre habría hecho lo mismo. La mención de Ana pareció sellar cualquier argumento. Sofía bajó la mirada y asintió, aunque sus labios formaban una línea delgada de desaprobación. Tomás cargó a Elena hasta la carreta y la acomodó sobre los sacos vacíos, colocando su propio abrigo sobre ella como manta. Don Miguel trajo la maleta de la mujer y la colocó a los pies de la carreta. «Avíseme cómo sigue», dijo el jefe de estación. «Y Tomás, tenga cuidado. Las mujeres que huyen siempre traen sus tormentas con ellas». El camino a la granja de los Herrera serpenteaba a través de kilómetros de olivares. La propiedad había pertenecido a la familia de Tomás durante 4 generaciones. 120 hectáreas de tierra fértil, con una casa de piedra de 2 pisos construida por su abuelo en 1890. Era un lugar hermoso, pero también solitario. Desde la muerte de Ana, la casa había perdido algo esencial: la risa, el calor, el olor a pan recién horneado que solía flotar por las mañanas. Ahora solo había silencio roto ocasionalmente por el llanto nocturno de Carmen, que aún llamaba a su madre en sueños. Cuando llegaron, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Tomás llevó a Elena al cuarto de huéspedes en el piso superior, una habitación pequeña con una cama de hierro forjado, un armario antiguo y una ventana que daba a los campos. Había sido el cuarto de su abuela, y nadie lo había usado en años. La acostó con cuidado sobre el colchón y le quitó los zapatos gastados. Sus pies estaban cubiertos de ampollas. Había caminado mucho antes de llegar a esa estación. «Sofía, trae agua fresca y trapos limpios», ordenó. «Carmen, ve con tu hermana». Las niñas obedecieron, aunque Sofía lanzó una última mirada suspicaz a la desconocida antes de salir. Tomás se sentó en la silla junto a la cama y observó a Elena. Incluso enferma y sucia, había algo notable en ella. Sus manos, aunque delgadas, tenían dedos largos y elegantes. Su rostro, aunque demacrado, poseía una estructura ósea fina que hablaba de buena cuna. ¿Quién era esta mujer? ¿Y de qué estaba huyendo? Elena comenzó a murmurar en su delirio. «No puedo. Las manos me aprietan demasiado». Su voz se quebró. «Padre, por favor». Tomás sintió su pecho apretarse. Fuera lo que había vivido, la había marcado profundamente. Sofía regresó con una palangana de agua y trapos. Tomás humedeció uno y comenzó a limpiar el rostro de Elena con movimientos suaves. El polvo del camino se deslizó, revelando una piel clara, casi translúcida. Cuando limpió sus manos, notó que no tenía callos. Esta mujer nunca había trabajado la tierra, nunca había conocido el trabajo duro, hasta quizás estos últimos días. ¿Se va a morir como mamá?, preguntó Carmen desde la puerta, aferrándose a la mano de Sofía. «No», respondió Tomás con una firmeza que no sentía. «Solo necesita descanso y comida. Estará bien», pero no estaba seguro. Elena ardía en fiebre. Esa noche, Tomás se quedó junto a su cama. Cada hora la obligaba a beber agua mezclada con miel. Le aplicaba paños fríos en la frente cuando la fiebre subía demasiado, y escuchaba sus delirios. Ella hablaba de un hombre llamado Alberto, de un vestido blanco que parecía una mortaja, de una puerta cerrada con llave y ventanas demasiado altas para escapar. Hablaba de su madre, muerta hacía años, pidiéndole perdón, y hablaba de trenes, de estaciones vacías, de no tener a dónde ir. Cerca de la medianoche, Elena abrió los ojos por primera vez. Estaban vidriosos por la fiebre, pero conscientes. Su mirada encontró la de Tomás, y por un momento el mundo se detuvo. «¿Dónde?» Su voz era un rasguño áspero. «Está a salvo», dijo Tomás suavemente. «En mi casa. Soy Tomás Herrera». Elena lo estudió, su confusión dando paso lentamente al reconocimiento. El hombre de la estación, con las niñas. Sí, colapsó en el 5.º día. Don Miguel dijo que llevaba allí todo ese tiempo.
Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena, deslizándose por sus sienes. No tenía a dónde más ir, susurró. Lo siento, no quería ser una carga. No lo es. Tomás tomó su mano sin pensar, y se sorprendió por lo natural que se sintió. Pero necesita recuperarse. Después hablaremos. Elena cerró los ojos, agotada por el breve intercambio. Elena, murmuró antes de volver a perder la conciencia. Me llamo Elena Márquez. Tomás se quedó allí, sosteniendo la mano de una desconocida que de alguna manera ya no se sentía como tal. Afuera, el viento nocturno susurraba entre los olivares y las estrellas brillaban indiferentes sobre dos vidas que acababan de colisionar. En la puerta, Sofía observaba en silencio, sus pequeñas manos apretadas en puños. No le gustaba cómo su padre miraba a esa mujer. No le gustaba cómo algo en la casa había cambiado desde que ella había llegado. Pero Carmen, medio dormida contra el marco de la puerta, sonrió en sus sueños. Porque había algo en aquella señora triste que le recordaba las historias que su madre solía contar. Historias donde las princesas perdidas siempre encontraban su camino a casa. Elena despertó 3 días después. La luz de la mañana entraba por la ventana en rayos dorados que dibujaban patrones sobre las sábanas blancas. Por un momento no supo dónde estaba. El techo de vigas de madera era desconocido. El olor a lavanda y tierra fresca era diferente al aire rancio de la estación. Intentó sentarse, pero su cuerpo protestó con cada músculo. Estaba débil, tan débil que incluso levantar la cabeza requería un esfuerzo monumental. La puerta se abrió con un suave crujido y una niña pequeña asomó la cabeza. Era Carmen, con sus rizos oscuros enmarcando un rostro de ángel y ojos curiosos. «¡Despertaste!», exclamó la niña entrando a toda prisa. «¡Papá, papá, la señora despertó!». Elena escuchó pasos rápidos subiendo la escalera, y momentos después Tomás apareció en el umbral. Llevaba una camisa de trabajo remangada hasta los codos, revelando antebrazos bronceados y fuertes. Sus manos estaban manchadas de tierra. Había estado trabajando en los campos. «Señorita Márquez», dijo, acercándose con cautela, como si temiera asustarla. «¿Cómo se siente?» «Como si me hubiera pisoteado una manada de caballos», respondió Elena, intentando sonreír, pero logrando solo una mueca. Tomás rió, y el sonido llenó la habitación de una calidez inesperada. «Eso es buena señal. Significa que está viva». Se sentó en la silla junto a la cama. «Ha estado enferma durante 3 días. Fiebre alta. Deliró bastante». Elena sintió el calor subir a sus mejillas. ¿Qué habría dicho en su delirio? ¿Habría mencionado a Alberto? ¿A su padre? Lamento haber sido una molestia». «No ha sido ninguna molestia», dijo Tomás con firmeza. «Pero tengo que preguntarle, ¿tiene familia? ¿Alguien que deba saber que está aquí?» El silencio se extendió entre ellos como una sombra. Elena miró hacia la ventana, hacia los olivares que se mecían con el viento. «No», mintió, «no tengo a nadie». Era más fácil que explicar la verdad, más fácil que decir, «Mi padre me vendió al mejor postor y huí la noche antes de convertirme en la esposa de un monstruo». Tomás la observó con aquellos ojos grises que parecían ver demasiado, pero no presionó. «Está bien, puede quedarse aquí hasta que se recupere. 2 semanas, quizás 3. Después, bueno, tendrá que decidir qué hacer». «Gracias». Elena sintió las lágrimas amenazar nuevamente. «No sé cómo pagarle su bondad». «No necesito pago». Tomás se puso de pie. «Carmen, ve a buscar a tu hermana. Dile que traiga el caldo que preparamos». La niña salió corriendo, sus pasos resonando en la escalera de madera. Elena aprovechó el momento para observar mejor a Tomás. Era un hombre guapo, de una manera rústica y honesta. Tendría unos 35 años, calculó. Su rostro mostraba las líneas del sol y del trabajo duro, pero también algo más profundo: tristeza, pérdida. «Sus hijas son hermosas», dijo Elena suavemente. Tomás sonrió, pero fue una sonrisa melancólica. «Se parecen a su madre. Ana murió hace 2 años, complicaciones en el parto». «Lo siento mucho».
Elena sintió un peso en el pecho. Conocía la pérdida. Conocía ese tipo de dolor que nunca realmente desaparece. La vida continúa, dijo Tomás, pero su voz carecía de convicción. O eso dicen. Antes de que Elena pudiera responder, Sofía entró con un tazón de caldo humeante. La niña mayor tenía una expresión seria, casi desafiante. Colocó el tazón en la mesita junto a la cama con más fuerza de la necesaria. «Aquí está su comida», dijo sin mirar a Elena. «Sofía», advirtió Tomás con tono bajo. «¿Qué?». La niña lo miró con ojos brillantes. «Le traje la comida como pediste». Elena entendió inmediatamente. Esta niña la veía como una amenaza, como alguien que invadía el espacio de su madre muerta. «Gracias, Sofía», dijo Elena con la voz más amable que pudo. «Es muy gentil de tu parte». Sofía la miró por primera vez realmente, sus ojos verdes estudiándola con la intensidad de alguien mucho mayor. «No te voy a llamar mamá», declaró de repente. «No importa cuánto tiempo te quedes». «Sofía», Tomás se levantó bruscamente. «Discúlpate ahora mismo». «No, está bien». Elena levantó una mano. «Tienes razón. Nadie está pidiendo que haga eso». Sofía parpadeó, sorprendida por la respuesta. Había esperado negaciones, quizás lágrimas, pero Elena simplemente la miraba con comprensión. «Yo también perdí a mi madre», continuó Elena. «Tenía tu edad cuando murió, y sé que nadie puede reemplazarla. Nunca». Algo cambió en el rostro de Sofía. No fue aceptación, no todavía, pero la hostilidad pura se suavizó un poco. «Ven, Sofía», dijo Tomás, colocando una mano en el hombro de su hija. «Dejemos que la señorita Márquez descanse». Cuando salieron, Elena tomó el tazón con manos temblorosas. El caldo era simple, caldo de pollo con verduras, pero para ella, que había pasado días sin comer adecuadamente, sabía a gloria. Cada sorbo calentaba su cuerpo desde adentro. Mientras comía, sus ojos recorrieron la habitación. Era espartana, pero limpia. En la pared colgaba un pequeño crucifijo de madera. En el armario podía ver algunas prendas colgadas, probablemente ropa que Tomás había preparado para ella. Todo era práctico, funcional, pero también había una calidez en la simplicidad. Por la ventana podía ver a Tomás trabajando en los campos con 2 jornaleros. Se movía con la confianza de alguien que conocía cada centímetro de su tierra. Carmen jugaba cerca, persiguiendo mariposas entre los olivos. Y Sofía. Sofía estaba sentada en el portal, observando la ventana del cuarto de huéspedes. Elena apartó la mirada. Sabía lo que representaba para esa niña. Un recordatorio de que la vida continuaba, incluso cuando uno quería que se detuviera. Un símbolo del cambio que todos temían. Esa tarde, cuando Elena se sintió lo suficientemente fuerte, se levantó por primera vez. Sus piernas temblaban como ramas jóvenes en el viento, pero logró llegar hasta la ventana. Desde allí, tenía una vista panorámica de la propiedad. Los olivares se extendían en filas perfectas hasta donde alcanzaba la vista. A lo lejos, podía ver las montañas azuladas del horizonte. El cielo era de un azul profundo, sin una sola nube. Era octubre, pero el sol aún calentaba con generosidad. Era hermoso, pacífico, todo lo opuesto a la vida que había dejado atrás en Madrid. En Madrid había vivido en una mansión de 3 pisos, con techos altos y salones llenos de muebles caros que nadie usaba. Había crecido asistiendo a bailes donde las sonrisas eran falsas y las conversaciones vacías. Había aprendido a caminar con libros sobre la cabeza, a tocar el piano, aunque odiara cada nota, a ser la hija perfecta para un padre que solo veía en ella una herramienta para salvar su reputación arruinada. Y cuando don Alberto Mendoza había pedido su mano, su padre había aceptado sin consultarla. «Es un buen partido», había dicho. «Tiene dinero, influencia, salvará nuestro apellido». Lo que su padre no mencionó fue que Alberto tenía 50 años, 3 esposas muertas, en circunstancias sospechosas, y una reputación de crueldad que los sirvientes susurraban en las cocinas.
Elena había huido porque sabía, con una certeza que calaba hasta los huesos, que si se casaba con ese hombre, terminaría como sus anteriores esposas, en una tumba fría con una lápida que mentiría sobre cómo había muerto. Una semana después, Elena había recuperado suficiente fuerza para bajar las escaleras. Se movía con cuidado, aferrándose a la barandilla de madera pulida por generaciones de manos. La casa de los Herrera era más grande de lo que había imaginado desde su cuarto. La planta baja consistía en una cocina amplia con una chimenea de piedra, una sala de estar con muebles desgastados pero cómodos, y un comedor con una mesa larga de roble donde claramente se habían compartido innumerables comidas familiares. Lo que más llamó su atención fueron las fotografías. Estaban por todas partes, en las paredes, sobre la repisa de la chimenea, en pequeñas mesas auxiliares. La mayoría mostraban a la misma mujer, cabello oscuro recogido en un moño suave, ojos verdes brillantes, sonrisa cálida. Ana, la difunta esposa de Tomás. Elena se detuvo frente a una fotografía en particular. Mostraba a Ana con Tomás el día de su boda. Él lucía joven, quizás 25 años, con una sonrisa tan amplia que iluminaba toda su cara. Ana estaba radiante en un vestido blanco sencillo, su mano descansando sobre el brazo de su esposo, con una confianza que hablaba de amor verdadero. Era hermosa, ¿verdad? Elena se sobresaltó. Sofía estaba parada en el umbral de la cocina, observándola con esos ojos verdes idénticos a los de su madre. Sí, respondió Elena honestamente. Lo era. Todos la amaban, continuó Sofía, acercándose. Cantaba en el coro de la iglesia, hacía el mejor pan de todo el valle y nunca, nunca se olvidaba de darnos un beso de buenas noches, incluso cuando estaba muy cansada. Las palabras no eran casuales, eran una advertencia, un recordatorio de que Elena nunca podría llenar esos zapatos. Suenas como una hija que amaba mucho a su madre, dijo Elena suavemente. Tienes suerte de haber tenido ese amor, aunque fuera por poco tiempo. Sofía la miró con sorpresa, como si no hubiera esperado comprensión. ¿Tu mamá también cantaba? Elena sonrió con tristeza. No, mi madre era silenciosa, reservada, pero tenía unas manos mágicas. Podía bordar cualquier cosa, flores, pájaros, paisajes enteros. Cuando murió mi padre guardó todos sus bordados. Nunca pude verlos de nuevo. Por primera vez, algo similar a la empatía cruzó el rostro de Sofía. Papá guarda las cosas de mamá en un baúl en el ático. Dice que es porque no tiene corazón para deshacerse de ellas, pero yo creo que es porque así aún puede sentirla cerca. Tu padre es un buen hombre, dijo Elena. Sí, Sofía asintió fieramente. El mejor. Por eso no voy a dejar que nadie le haga daño otra vez. Elena entendió entonces la verdadera fuente del miedo de Sofía. No era solo la protección de la memoria de su madre, era la protección de su padre. Esta niña de 7 años había visto a Tomás destrozado por la pérdida y haría cualquier cosa para evitar que sufriera de nuevo. No estoy aquí para hacerle daño, Sofía, dijo Elena, arrodillándose para estar a la altura de la niña. Estoy aquí porque no tenía otro lugar a donde ir, y tu padre fue lo suficientemente amable como para ayudarme. En 2 semanas me iré, y sus vidas volverán a la normalidad. Sofía la estudió durante un largo momento. ¿A dónde irás? Era una pregunta que Elena se había hecho 1000 veces en la última semana. No tenía dinero, no tenía contactos fuera de Madrid, y regresar a Madrid significaba regresar a Valberto. No lo sé todavía, admitió, pero encontraré algo. Esa tarde, Elena insistió en ayudar en la casa. Tomás protestó inicialmente, diciendo que aún debía descansar, pero Elena fue firme. No podía quedarse acostada un día más. Necesitaba sentirse útil, necesitaba ganar el pan que estaba comiendo. Comenzó con tareas simples: pelar patatas para la cena, barrer el piso de la cocina, doblar la ropa que Tomás había lavado pero no había tenido tiempo de organizar. Sus manos, acostumbradas a bordar y tocar el piano, no a trabajar,
se movían con torpeza al principio. Se cortó pelando patatas, tropezó con el cubo mientras trapeaba, pero persistió. Carmen la seguía a todas partes como un cachorrito curioso. ¿Sabías que papá tiene 120 hectáreas? Decía la niña sentada en una silla de la cocina mientras Elena trabajaba. Y que nuestros olivos son los más antiguos del valle. El abuelo del abuelo los plantó. Eso es impresionante, respondió Elena, sonriendo a pesar del dolor en sus manos no acostumbradas al trabajo. ¿Sabes hacer pan? Mamá hacía el mejor pan, pero papá no sabe. El suyo sale duro como piedra. Elena rió. No sé hacer pan, pero podría aprender. ¿De verdad? Los ojos de Carmen se iluminaron. Podríamos hacerlo juntas. Yo recuerdo cómo mamá lo hacía, un poco. Fue un momento simple, ordinario, pero algo en el pecho de Elena se calentó. Hacía tanto tiempo que no se sentía necesitada, útil, como si importara. Tomás llegó esa noche cuando el sol se ponía, convirtiendo el cielo en una explosión de naranjas y rojos. Estaba cubierto de polvo y sudor, sus botas dejando marcas de tierra en el portal. Se detuvo en seco al ver la mesa puesta con platos limpios, una jarra de agua fresca en el centro y el olor de guiso de cordero flotando desde la cocina. ¿Qué es todo esto?, preguntó mirando a Elena con sorpresa. Ella salió de la cocina secándose las manos en un delantal que había encontrado. «Cena», dijo simplemente. «No es gran cosa. Solo usé lo que encontré en la despensa». Tomás miró el guiso, luego a Elena, luego a sus hijas que ya estaban sentadas a la mesa con expresiones expectantes. «No tenías que hacer esto». «Lo sé». Elena se encogió de hombros. «Pero quería hacerlo. Has hecho mucho por mí. Es lo menos que puedo hacer». Fue la primera cena que la familia Herrera compartía con alguien fuera de su círculo desde la muerte de Ana. Al principio, el silencio fue incómodo, pero Carmen, bendita sea su naturaleza parlanchina, llenó los espacios vacíos con historias sobre las gallinas que habían escapado esa mañana y cómo había perseguido a una por todo el corral. Elena notó que Tomás no comía mucho. Simplemente observaba a sus hijas, luego a ella, con una expresión que no podía descifrar. «Está delicioso», dijo finalmente. «Gracias». «De nada». Elena sintió el calor subir a sus mejillas. Después de la cena, mientras Elena lavaba los platos en el fregadero de piedra, Tomás apareció a su lado con un paño para secar. «No tienes que ayudar», dijo Elena. «Tú tampoco tenías que cocinar», respondió él. Pero ambos lo hicimos de todas formas. Trabajaron en silencio cómodo durante unos minutos. Afuera, podían escuchar a las niñas jugando en el portal antes de que oscureciera completamente. «Elena», dijo Tomás de repente, «sé que dijiste que no tienes familia, pero alguien debe estar buscándote. Una mujer como tú no termina sola en una estación abandonada sin una historia detrás». Elena dejó de lavar, sus manos inmóviles en el agua jabonosa. «¿Una mujer como yo? Educada, refinada, con ropa que, aunque gastada, fue costosa en algún momento». Tomás la miró directamente. «No estoy juzgando, solo necesito saber si estás en peligro. Si alguien podría venir aquí buscándote». Elena sintió el pánico trepar por su garganta. Debería mentir, debería decir la verdad. «Huí de un compromiso», dijo finalmente, las palabras saliendo en un susurro. «Mi padre arregló un matrimonio con un hombre peligroso. Escapé la noche antes de la boda». Tomás no dijo nada durante un largo momento. Solo continuó secando el plato que tenía en las manos con movimientos lentos y deliberados. Afuera, las cigarras comenzaban su canto nocturno, llenando el silencio entre ellos. «¿Te buscará?», preguntó finalmente, su voz baja pero firme. «Probablemente». Elena sintió las lágrimas amenazar. «Don Alberto Mendoza no es el tipo de hombre que acepta ser humillado. Y mi padre tiene deudas que solo ese matrimonio podía pagar. Don Miguel dijo que un hombre elegante vino preguntando por ti hace unos días». Elena palideció. «¿Qué le dijiste?» «Nada».
Don Miguel tampoco le dijo nada. Tomás colocó el plato seco en el estante y se volvió hacia ella. «Pero si regresa, si viene aquí, me iré antes de que eso pase», interrumpió Elena. «No pondré a tu familia en peligro. Ya has hecho suficiente por mí». Tomás la miró con una intensidad que la hizo temblar. «¿Y a dónde irás, Elena? ¿A otra estación? ¿A otro pueblo donde no conoces a nadie?» «No lo sé», admitió ella, las lágrimas finalmente cayendo. «Pero no puedo quedarme aquí sabiendo que podría traerte problemas». Tomás hizo algo que la sorprendió. Tomó sus manos mojadas entre las suyas, ásperas y callosas por años de trabajo. «Escúchame bien, no eres una carga, y no vas a enfrentar esto sola», hizo una pausa. «Quédate, al menos hasta que tengamos un plan, hasta que sepas a dónde ir y cómo llegar allí de manera segura». «¿Por qué?», susurró Elena. «¿Por qué haces esto por alguien que ni siquiera conoces?». Tomás sonrió tristemente. «Porque sé lo que es sentirse perdido. Cuando Ana murió, estuve perdido durante meses. Si no hubiera sido por mis hijas, no sé si habría encontrado una razón para seguir adelante». Apretó suavemente sus manos. «A veces, la bondad de un extraño es lo único que nos mantiene con vida». Elena no pudo contener más el llanto. Lloró por todo lo que había perdido, por el miedo que había cargado sola durante semanas, por la bondad inesperada de este hombre que apenas conocía, pero que le ofrecía más de lo que su propia familia jamás había dado. Tomás la dejó llorar, sin soltarle las manos, su presencia sólida y reconfortante. Las semanas pasaron con una rutina que Elena nunca había imaginado posible. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, cuando los primeros rayos de sol apenas pintaban el cielo de rosa. Preparaba café fuerte y espeso, el tipo que Tomás necesitaba antes de salir a los campos. Horneaba pan, con la ayuda entusiasta de Carmen y las instrucciones críticas de Sofía, que recordaba cada detalle de cómo su madre lo hacía. Las primeras hogazas fueron desastres absolutos, quemadas por fuera, crudas por dentro, pero con cada intento mejoraba, y cuando finalmente sacó del horno una hogaza perfecta, dorada y fragante, Carmen bailó por toda la cocina mientras Sofía sonrió. Fue una sonrisa pequeña, apenas perceptible, pero estaba allí. Durante el día, mientras Tomás trabajaba con sus jornaleros en los olivares, Elena se encargaba de la casa. Lavaba ropa en la pila de piedra junto al pozo, colgándola en las cuerdas bajo el sol español. Remendaba los calcetines y camisas de Tomás con puntadas cuidadosas que su madre le había enseñado años atrás. Cuidaba del pequeño huerto donde crecían tomates, pimientos y hierbas aromáticas, y enseñaba a las niñas. Sofía podía leer un poco, pero Elena le enseñó más. Le enseñó sobre números y cuentas, sobre geografía usando mapas que dibujaba en hojas de papel que Tomás traía del pueblo. Carmen aprendía sus letras trazándolas en la tierra del patio con un palo, riendo cada vez que se equivocaba y tenía que borrar todo para empezar de nuevo. «¿Por qué sabes tanto?», preguntó Sofía una tarde, mientras practicaban sumas con piedrecitas en la mesa de la cocina. «Mi madre insistió en que tuviera la mejor educación», explicó Elena. «Contrataron tutores para todo: matemáticas, literatura, idiomas, música. Pensaba que era para hacerme una mejor persona, pero en realidad era para hacerme más vendible en el mercado matrimonial». «¿Qué es matrimonial?», preguntó Carmen. «Es cuando te casas», respondió Sofía con la sabiduría de sus 7 años. «Como papá y mamá se casaron». Elena asintió. «Exacto. En las familias ricas de la ciudad, los padres arreglan matrimonios para sus hijas con hombres que tienen dinero o títulos. No importa si la hija está de acuerdo o no». Sofía frunció el ceño. «Eso no parece justo». «No lo es», Elena sonrió con tristeza. «Pero así son las cosas en ese mundo». «Me alegro de que no vivamos en ese mundo», declaró Carmen con firmeza. «Aquí puedes casarte con quien ames, como papá amaba a mamá». Elena sintió un nudo en la garganta. Sí, aquí las cosas eran diferentes, más simples, más honestas.
Los domingos, la familia iba a misa en el pequeño pueblo de Valle de los Olivos. La iglesia era una estructura de piedra del siglo XVI, con vitrales que proyectaban arcoíris de luz sobre los bancos de madera. El padre Julián, un hombre de 60 años con una barba blanca impresionante, oficiaba con voz profunda que resonaba en las paredes. La primera vez que Elena acompañó a la familia, sintió todas las miradas sobre ella. Las mujeres del pueblo cuchicheaban detrás de sus abanicos. Los hombres la miraban con curiosidad apenas disimulada. ¿Quién era esta desconocida que vivía con el viudo Herrera? Doña Petra, la vecina entrometida que vivía en la granja contigua, fue la más directa. Después de la misa, interceptó a Tomás en los escalones de la iglesia. «Tomás, querido», dijo con una voz dulce que no coincidía con la dureza de sus ojos, «toda la parroquia está hablando. Una mujer joven, soltera, viviendo en tu casa. No es apropiado». «Elena es mi huésped, doña Petra», respondió Tomás con paciencia forzada. Estaba enferma y sin recursos. ¿Qué esperaba que hiciera? ¿Dejarla morir en la estación? Por supuesto que no, pero ahora que está recuperada. Doña Petra miró a Elena con desdén apenas velado. Las apariencias importan, especialmente cuando tienes dos hijas que criar. Elena sintió el impulso de defenderse, pero Sofía se le adelantó. «Señorita Elena nos está enseñando a leer y escribir mejor que la maestra del pueblo», declaró la niña con orgullo. «Y hace el mejor pan. Y no habla mal de la gente como usted, doña Petra». Hubo un silencio atónito. Luego, varias personas que habían estado escuchando rieron entre dientes. Doña Petra se puso roja como un tomate. «Sofía», reprendió Tomás, pero sus labios temblaban con una sonrisa contenida. «Es la verdad, papá», insistió la niña. El padre Julián, que había presenciado todo, se acercó con una sonrisa amable. «Doña Petra, estoy seguro de que sus intenciones son buenas. Pero recordemos las palabras de nuestro Señor, no juzguéis y no seréis juzgados», se volvió hacia Elena. «Es un placer tenerla en nuestra congregación, señorita. Espero que encuentre paz aquí». «Gracias, padre». Elena sintió gratitud genuina hacia este hombre que defendía a los extraños. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, Elena y Tomás se sentaron en el portal de la casa. El aire era fresco, perfumado con el aroma de los olivares y la tierra húmeda de la tarde de riego. Las estrellas brillaban sobre ellos como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. «Sofía te defendió hoy», dijo Tomás, rompiendo el silencio cómodo. «Lo sé», Elena sonrió. «Me sorprendió tanto como a ti. Está cambiando. Gracias a ti». Elena negó con la cabeza. «No es gracias a mí. Es porque está lista para seguir adelante. Solo necesitaba tiempo». Tomás la miró, y en sus ojos Elena vio algo que la hizo contener el aliento. Admiración, respeto, y algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. ¿Crees que Elena y Tomás podrán encontrar la felicidad juntos? ¿O el pasado de Elena los alcanzará? Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que cree en el poder del amor verdadero. La historia continúa y lo que viene te sorprenderá. Un mes después de su llegada, Elena descubrió el ático. Había subido buscando sábanas extra cuando vio la escalera plegable que conducía a un espacio que no había explorado. Con curiosidad, tiró de la cuerda y subió con cuidado por los escalones de madera que crujían bajo su peso. El ático olía a polvo y recuerdos. La luz del sol entraba por una pequeña ventana redonda, iluminando cajas apiladas, muebles cubiertos con sábanas blancas y en el centro un baúl de madera tallada con las iniciales AH grabadas en la tapa. Ana Herrera. Elena sabía que debía bajar. Esto era privado, sagrado. Pero algo la impulsó a acercarse. Con manos temblorosas, abrió el baúl. Dentro había vestidos cuidadosamente doblados, un chal de lana suave, zapatos de domingo apenas usados, y en el fondo, envuelto en papel de seda, un vestido de novia. Simple,
de encaje blanco con pequeñas perlas cosidas a mano en el corpiño. Era de mi abuela. Elena saltó, casi dejando caer el vestido. Tomás estaba en la entrada del ático, su cabeza apenas cabiendo bajo el techo inclinado. «Lo siento», dijo Elena rápidamente. «No debí. Estaba buscando sábanas y...» «Está bien». Tomás se acercó lentamente. «Supongo que era hora de que alguien más que yo viera estas cosas». Se arrodilló junto al baúl y sacó una fotografía pequeña. Mostraba a Ana embarazada, riendo, con una mano sobre su vientre abultado. Esta fue tomada 3 días antes de que muriera. Su voz se quebró. Estaba tan emocionada por el bebé. Decía que sería un niño. Lo íbamos a llamar Miguel, como mi padre. Elena sintió lágrimas en sus ojos. «Lo siento mucho, Tomás». El médico dijo que hubo complicaciones, que el bebé estaba mal posicionado. Para cuando llegamos al hospital en la ciudad, ya era tarde. Apretó la fotografía. «Los perdí a ambos en una sola noche. No fue tu culpa. Debí haberlo sabido antes. Debí haber estado más atento. Tal vez si hubiera llamado al médico cuando ella se quejó de dolores la semana anterior». Su voz se apagó. Elena tomó su mano sin pensar. «No puedes culparte por algo que no podías controlar. Ana no querría que vivieras así». Tomás la miró, sus ojos grises llenos de dolor. «¿Cómo lo sabes?» «Porque si ella te amó, querría tu felicidad, incluso ahora, especialmente ahora». Permanecieron así, arrodillados junto al baúl de recuerdos de una mujer muerta, sosteniendo las manos en el silencio polvoriento del ático. Y algo cambió entre ellos. Una barrera cayó, una conexión se profundizó. Esa noche, Tomás no pudo dormir. Bajó a la cocina cerca de la medianoche y encontró a Elena sentada junto al fuego moribundo de la chimenea, envuelta en un chal, mirando las brasas. «No podía dormir», explicó ella cuando lo vio. «Yo tampoco». Tomás se sentó en la silla frente a ella. «Elena, tengo que preguntarte algo». «¿Qué? ¿Qué planeas hacer? Han pasado 6 semanas. No puedes quedarte aquí para siempre. La gente habla y no es apropiado», terminó Elena con una sonrisa amarga. «Lo sé. No es eso. No me importa lo que diga la gente». Tomás se inclinó hacia adelante. «Pero tú mereces una vida. No puedes esconderte aquí eternamente. ¿Y si quiero quedarme?» Las palabras salieron antes de que Elena pudiera detenerlas. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa. «¿Qué dijiste?» «Me gusta estar aquí». Elena habló rápidamente, las palabras tropezando unas con otras. «Me gusta enseñar a las niñas, me gusta cocinar y limpiar y cuidar el huerto, me gusta...» Se detuvo, su voz bajando a un susurro. «Me gusta la persona que soy aquí. Por primera vez en mi vida me siento útil, real». Tomás se puso de pie bruscamente y caminó hacia la ventana dándole la espalda. «Elena, no puedes quedarte solo porque te sientes útil. Eso no es suficiente». «¿Qué sería suficiente?», preguntó ella también levantándose. «Yo...» Tomás se volvió y la intensidad en sus ojos la dejó sin aliento. «No puedo ofrecerte nada, Elena. Soy un granjero viudo con 2 hijas y una vida simple. Tú vienes de un mundo diferente. Mereces más que esto. ¿Y si esto es exactamente lo que quiero?». Elena se acercó. «¿Y si tu vida simple es todo lo que he estado buscando?». Tomás cerró los ojos, como si sus palabras le causaran dolor físico. «No sabes lo que dices. Estás huyendo, buscando refugio. Pero algún día querrás más. Querrás volver a la ciudad, a tu vida real. Y... esta es mi vida real», interrumpió Elena. «Aquella otra en Madrid, con los vestidos elegantes y las fiestas vacías, esa era la mentira. Esto es real. Tú eres real». Tomás abrió los ojos y en ellos Elena vio el conflicto, el deseo luchando contra el miedo, la esperanza contra la culpa. «Elena», susurró, pero antes de que pudiera decir más, un golpe fuerte en la puerta los sobresaltó a ambos. Era medianoche. Nadie venía a esa hora, a menos que fuera una emergencia. Tomás abrió la puerta y encontró a don Miguel.
El jefe de estación, con el rostro pálido y respirando con dificultad, como si hubiera corrido todo el camino. Tomás, jadeó. Hay un hombre en el pueblo. Llegó en el tren de la tarde. Está preguntando por Elena. Dice que es su prometido y que ha venido a llevarla a casa. Elena sintió que el mundo se detenía. Don Alberto había llegado. Elena retrocedió como si la hubieran golpeado. Su rostro perdió todo el color y sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. No, susurró. No, no, no. Tomás se movió instintivamente entre ella y la puerta, como si don Alberto fuera a aparecer en ese mismo momento. Don Miguel, ¿qué más dijo? Está hospedado en la posada de doña Catalina. Llegó con 2 hombres, guardaespaldas por lo que parece. Don Miguel miró a Elena con preocupación. Señorita, no le dije nada, pero él sabe que está en este valle. Alguien debe haberlo visto en el pueblo y habló. Elena se dejó caer en una silla, su cuerpo entero temblando. Doña Petra, dijo con voz hueca. El domingo pasado, después de misa, la vi hablando con un hombre que no reconocí. Esa vieja entrometida, masculló Tomás. Don Miguel, ¿cuánto tiempo tenemos? Dijo que vendría mañana por la mañana. Quiere hablar con el hombre que esconde a su prometida. Fueron sus palabras exactas. Don Miguel se quitó la gorra, retorciéndola entre sus manos. Tomás, este hombre, tiene influencia, dinero, poder. No es alguien con quien se pueda jugar. No me importa quién sea, dijo Tomás con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Elena no va a ir con él. Tiene que irse. Elena se puso de pie bruscamente. No puedo permitir que te enfrentes a él. Es peligroso, Tomás. Tiene conexiones con personas importantes. Podría arruinarte, quitarte tu tierra. Que lo intente. Tomás cruzó los brazos. No voy a entregarte como si fueras ganado. No lo entiendes. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena. Alberto no acepta un no por respuesta. Sus 3 esposas anteriores están muertas. Muertas, Tomás. Y todos saben que él tuvo algo que ver, pero nadie dice nada porque tiene demasiado poder. El silencio cayó como una losa de piedra. Don Miguel se santiguó. Tomás palideció, pero su mandíbula se endureció aún más. Entonces, menos razón para que te vayas con él. Si no voy, vendrá por mí y destruirá todo a su paso. Elena lo miró con desesperación. Tu familia, tu granja, todo lo que has construido. No puedo permitirlo. No después de todo lo que has hecho por mí. Elena, me iré esta noche, interrumpió ella limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. Tomaré mis cosas y me iré antes del amanecer. Puedo llegar a la estación y tomar el primer tren hacia cualquier lugar. Él nunca sabrá que estuve aquí realmente. Ya sabe que estuviste aquí, señaló don Miguel. Si huyes ahora vendrá igual, y yo no puedo mentirle, señorita. Tiene formas de hacer hablar a la gente. Elena se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Estaba atrapada. No había salida. Tomás se acercó y con ternura apartó sus manos de su rostro. La obligó a mirarlo. Hay otra manera, dijo en voz baja. ¿Cuál? Cásate conmigo. El mundo se detuvo. Incluso don Miguel contuvo el aliento. ¿Qué? Elena apenas podía procesar las palabras. Si estamos casados, no puede reclamarte. No tendría ningún derecho legal sobre ti. Tomás habló rápidamente, como si temiera que si se detenía perdería el valor. Podemos ir ahora mismo a casa del padre Julián. Los sacerdotes pueden realizar ceremonias de emergencia. Para mañana, cuando llegue ese hombre, serás Elena Herrera, mi esposa legítima. Tomás, no puedes casarte conmigo solo para protegerme. Elena negó con la cabeza. Eso no es justo para ti, para tus hijas. ¿Quién dice que es solo para protegerte? Tomás tomó sus manos. Elena, estos últimos 2 meses han cambiado todo. Las niñas te adoran. La casa volvió a sentirse como un hogar. Y yo... Hizo una pausa, respirando profundamente. Yo he estado luchando contra esto porque me sentía culpable. Culpable por sentir algo por alguien que no era Ana. Pero esta noche, antes de que don Miguel llegara, estaba a punto de decirte que
que no quiero que te vayas, nunca. Tomás. Elena sintió su corazón latir tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. No te estoy pidiendo que me ames, no todavía. Solo te estoy pidiendo que me des una oportunidad, que nos des una oportunidad. Sus ojos grises la miraban con una intensidad que la dejaba sin aliento. Cásate conmigo, Elena, no por conveniencia, no solo para escapar de él, sino porque creo que podríamos ser felices juntos. Don Miguel carraspeó suavemente. Odio interrumpir, pero si van a hacer esto, tienen que hacerlo ahora. El padre Julián es un hombre comprensivo, pero necesitará una buena razón para realizar una ceremonia en medio de la noche. Elena miró a Tomás. Este hombre que había sido un extraño hace 2 meses, este hombre que le había salvado la vida sin pedir nada a cambio. Este hombre que ahora estaba dispuesto a casarse con ella para protegerla de un monstruo. Pero en sus ojos veía algo más que solo protección. Veía esperanza, veía posibilidad, veía amor incipiente. ¿Estás seguro?, susurró. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Estoy seguro. Tomás sonrió, y fue la primera sonrisa genuina y completa que Elena había visto en su rostro. ¿Tú lo estás? Elena pensó en su vida en Madrid, en su padre que la había vendido, en Alberto y sus manos que apretaban demasiado fuerte, en las esposas muertas que nadie lloraba. Luego pensó en Sofía y Carmen, en los olivares plateados bajo el sol, en el pan recién horneado y las manos callosas de Tomás sosteniendo las suyas. Sí, dijo finalmente. Sí, me casaré contigo. El padre Julián abrió la puerta de su modesta casa junto a la iglesia con una expresión de alarma. Eran las 2 de la madrugada, y el anciano sacerdote llevaba una bata sobre su camisón, su cabello blanco despeinado por el sueño. «¿Tomás? ¿Don Miguel? ¿Qué ha pasado? ¿Alguien está herido? Padre, necesitamos su ayuda», dijo Tomás, sosteniendo la mano de Elena. «Necesitamos casarnos esta noche». El padre Julián parpadeó varias veces, como si no estuviera seguro de haber escuchado correctamente. ¿Casarse? ¿Esta noche? Hijo, el matrimonio no es algo que se hace con prisa. Hay un hombre que viene por Elena mañana, interrumpió Tomás. Un hombre peligroso que tiene un contrato de matrimonio firmado por su padre. Si no la protegemos ahora, la arrastrará de vuelta a una vida que podría costarle todo, incluso su vida. El padre Julián miró a Elena, quien asintió con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Es verdad, padre. Huí de un matrimonio forzado con un hombre que ha enterrado a 3 esposas. Mi padre me vendió para pagar sus deudas. Si regreso, no sobreviviré». El rostro del sacerdote se suavizó con compasión. Había visto muchas cosas en sus 40 años de ministerio, incluyendo demasiadas mujeres atrapadas en situaciones imposibles. «¿Y ustedes 2?» preguntó mirando entre Tomás y Elena. «¿Esto es solo por protección o hay algo más?» Tomás miró a Elena y en sus ojos ella vio la verdad desnuda. «Hay algo más, padre. No puedo explicarlo completamente, pero ella ha traído luz de vuelta a mi vida, a la vida de mis hijas. No quiero perderla. ¿Y tú, hija?» El padre Julián se volvió hacia Elena. «¿Deseas casarte con este hombre o solo buscas escapar?» Elena pensó cuidadosamente antes de responder. Había huido de un matrimonio. Ahora estaba a punto de entrar en otro. Pero esto era diferente. Esto era su elección. «Quiero casarme con Tomás», dijo con voz firme. «No porque sea mi única opción, sino porque en estos 2 meses he encontrado algo que nunca pensé que existía, una familia, un hogar y la posibilidad de amor verdadero». El padre Julián asintió lentamente. «Está bien, los casaré, pero bajo una condición. Esto no puede ser solo papel, solo protección legal. El matrimonio es sagrado. Requiere compromiso, trabajo y amor verdadero. ¿Están dispuestos a construir eso juntos?» «Sí», respondieron al unísono. La ceremonia se llevó a cabo en la iglesia vacía, iluminada solo por velas.
Don Miguel actuó como testigo, junto con doña Catalina, la dueña de la posada, a quien habían despertado de camino a la iglesia. La mujer mayor había llorado de emoción al escuchar la historia. Elena no tenía vestido de novia. Solo llevaba su vestido simple de diario, un poco arrugado. Pero doña Catalina le había prestado un chal de encaje blanco que había pertenecido a su propia madre. Y don Miguel había recogido flores silvestres del campo que brillaban con rocío nocturno. El padre Julián habló sobre el amor como refugio, sobre encontrar luz en la oscuridad, sobre segundas oportunidades. Sus palabras resonaban en las paredes de piedra antigua, llenando el espacio sagrado con esperanza. Tomás Herrera, tomas a Elena Márquez como tu legítima esposa para amarla y respetarla, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Sí, acepto. La voz de Tomás era firme y clara. Elena Márquez, tomas a Tomás Herrera como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Elena miró a Tomás, este hombre bueno que le había dado todo sin pedir nada. Este hombre que estaba dispuesto a enfrentar sus demonios con ella. Sí, acepto. Tomás no tenía anillo que ofrecerle, pero se quitó el anillo simple de plata que había llevado desde la muerte de Ana y lo colocó en el dedo de Elena con manos temblorosas. Prometo protegerte, Elena. Prometo darte un hogar. Y prometo intentar hacerte feliz cada día que nos quede. Elena sintió lágrimas calientes en sus mejillas. Y yo prometo honrar tu hogar, amar a tus hijas como si fueran mías, y construir una vida contigo que valga la pena vivir. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. El padre Julián sonrió. Tomás, puedes besar a tu esposa. Tomás vaciló solo un momento antes de inclinarse. El beso fue suave, casi tímido, pero lleno de promesa. Cuando se separaron, ambos estaban sonrojados. Doña Catalina lloraba abiertamente. Don Miguel aplaudía. Y el padre Julián los bendecía con manos alzadas. Elena Márquez ya no existía. Ahora era Elena Herrera. Y por primera vez en su vida sintió que su nombre significaba algo real. Cuando regresaron a la granja, el amanecer comenzaba a pintar el cielo de rosa y oro. Tomás ayudó a Elena a bajar de la carreta, pero en lugar de soltarla, la tomó en brazos. ¿Qué haces?, preguntó ella sorprendida. Es tradición, sonrió, llevar a la novia sobre el umbral. La llevó a través de la puerta principal y algo en ese gesto simple hizo que todo se sintiera real. Ella era parte de esta familia ahora. Pertenecía aquí. Arriba escucharon pasos pequeños. Sofía apareció en lo alto de la escalera, con Carmen medio dormida detrás de ella. «Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué se fueron en medio de la noche?» Tomás bajó a Elena suavemente, pero mantuvo su mano en la suya. «Niñas, bajen. Tenemos algo que decirles». Las dos niñas bajaron con ojos curiosos. Sofía notó inmediatamente el anillo en la mano de Elena y sus ojos se abrieron enormemente. «Elena y yo nos casamos esta noche», dijo Tomás. «Sé que es repentino y sé que tienen muchas preguntas, pero ¿eres nuestra mamá ahora?», interrumpió Carmen, mirando a Elena con esperanza. Elena se arrodilló para estar a la altura de las niñas. «Nunca podría reemplazar a tu mamá, Carmen. Ella siempre será tu madre verdadera». Miró también a Sofía. «Pero, si me lo permiten, me encantaría ser parte de su familia. Me encantaría cuidarlas y amarlas como si fueran mías». Sofía permaneció en silencio durante un largo momento. Luego, lentamente, dio un paso adelante. «¿Serás nuestra nueva mamá?», susurró. Y con esa pregunta, pronunciada con la voz temblorosa de una niña que acababa de decidir arriesgarse a amar de nuevo, todo cambió. Don Alberto Mendoza llegó a la granja Herrera exactamente a las 10 de la mañana. Su carruaje negro, tirado por 2 caballos impecables, levantó una nube de polvo al detenerse frente a la casa.
2 hombres corpulentos descendieron primero, ambos con trajes oscuros y expresiones amenazantes. Finalmente, bajó Alberto. Era tal como Elena lo recordaba, alto, de complexión robusta, con cabello gris peinado hacia atrás, con aceite brillante. Vestía un traje caro de 3 piezas, completamente fuera de lugar en el campo. Sus ojos eran pequeños y fríos, como los de un reptil evaluando a su presa. Tomás estaba esperándolo en el portal, con Elena a su lado. Habían vestido con sus mejores ropas de domingo. Elena llevaba un vestido azul simple pero digno, y el anillo de plata brillaba en su dedo. Tomás había insistido en que estuvieran juntos, presentando un frente unido. Sofía y Carmen observaban desde la ventana de arriba, con instrucciones estrictas de no bajar sin importar qué pasara. «Así que este es el lugar donde has estado escondida», dijo Alberto, su voz profunda resonando con autoridad mientras examinaba la propiedad con desdén. «¡Qué pintoresco! Buenos días, señor». Tomás dio un paso adelante, colocándose ligeramente frente a Elena. «Soy Tomás Herrera, dueño de esta propiedad. ¿En qué puedo ayudarlo?» Alberto lo ignoró completamente, sus ojos fijos en Elena. «Elena, querida, has causado mucho revuelo con tu pequeña aventura. Tu padre está enfermo de preocupación. Es hora de volver a casa y cumplir con tus obligaciones». «Esta es mi casa ahora», respondió Elena, su voz temblando solo ligeramente. «Y ya no tengo obligaciones con usted ni con mi padre». Alberto rió, un sonido sin humor. «¿Tu casa? Elena, eres una mujer soltera de buena familia escondida en una granja. Tenemos un contrato firmado. Eres legalmente mi prometida». Corrigió Tomás. «Tenía un contrato. Ya no es válido». «¿Disculpa?» Alberto finalmente miró a Tomás, como si recién notara su existencia. «¿Quién te crees que eres para hablarme así, campesino?» Tomás no se inmutó. «Soy su esposo. Elena y yo nos casamos anoche en la iglesia de Valle de los Olivos, oficiado por el padre Julián, con testigos legales presentes. Su contrato ya no tiene valor». El silencio que siguió fue absoluto. El rostro de Alberto se puso rojo, luego morado. Sus manos se cerraron en puños. «Estás mintiendo», escupió. «Esto es un truco patético para...» «No es mentira». El padre Julián apareció caminando por el sendero, con don Miguel y doña Catalina detrás de él. «Yo mismo oficié la ceremonia. Tengo el certificado registrado en los libros de la iglesia. Elena Márquez es ahora Elena Herrera, legalmente casada ante Dios y la ley». Alberto miró al sacerdote, luego a Tomás, luego a Elena. Su expresión pasó de la furia a algo mucho más peligroso. Cálculo frío. «Ya veo», dijo lentamente. «Entonces esto fue planeado. Sedujiste a mi prometida, campesino. La llenaste de mentiras sobre una vida mejor». «Nadie me sedujo», interrumpió Elena, encontrando su voz. «Yo elegí esto. Elegí a Tomás. Elegí esta vida. Algo que nunca pude hacer con usted». «¿Elegiste?» Alberto se rió con amargura. «Elena, querida, eres una mujer de sociedad. Naciste para salones elegantes y vestidos de seda, no para lavar platos y criar pollos. Esto es solo una fantasía romántica. En un mes estarás rogando por regresar». «Se equivoca». Elena levantó la barbilla. «Viví 28 años en ese mundo que usted describe y cada día me sentía más vacía. Aquí, en estos 2 meses, he vivido más verdaderamente que en toda mi vida anterior». Alberto dio un paso amenazante hacia adelante, pero Tomás se movió para bloquearlo. «Es suficiente. Elena ha tomado su decisión. Está legalmente casada. No tiene ningún reclamo sobre ella». «¿No tengo reclamo?» Los ojos de Alberto brillaron peligrosamente. «Tu padre me debe 50.000 pesetas, Elena, dinero que presté basándome en nuestro acuerdo matrimonial. Si no regresas, lo enviaré a prisión por deudor. ¿Podrás vivir con eso?» Elena palideció. Sabía que su padre tenía deudas, pero no había conocido la magnitud exacta. «Ese es un asunto entre usted y mi padre», dijo, aunque su voz temblaba. «Yo no puedo ser moneda de cambio por las deudas de otro hombre. Tu padre irá a prisión,
rugió Alberto. ¿Entiendes eso? Morirá allí. Mi padre tomó sus propias decisiones. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena. Tomó la decisión de endeudarse. Tomó la decisión de venderme. Yo tomo la decisión de no sacrificarme por sus errores. Alberto miró alrededor, buscando apoyo, pero encontró solo rostros hostiles. Los jornaleros de Tomás se habían acercado, azadones y palas en mano. Varios vecinos habían aparecido, atraídos por el conmoción. Doña Petra estaba allí también, por una vez silenciosa y pareciendo incómoda por su papel en traer a este hombre. «Esto no ha terminado», dijo Alberto finalmente, retrocediendo hacia su carruaje. «Tengo amigos en lugares importantes. Puedo hacer que pierdan esta granja, Herrera. Puedo arruinarte». «Puede intentarlo», respondió Tomás tranquilamente. «Pero Elena se queda conmigo». Alberto subió al carruaje, pero antes de cerrar la puerta, miró a Elena una última vez. «Volverás arrastrándote, Elena, y cuando lo hagas no seré tan generoso la segunda vez». El carruaje se alejó en una nube de polvo. Solo cuando desapareció completamente de la vista, Elena se permitió colapsar. Tomás la atrapó, sosteniéndola mientras sollozaba contra su pecho. «Se acabó», susurró él. «Se acabó, Elena. Estás a salvo». «Mi padre», sollozó, «irá a prisión por mi culpa». «No es tu culpa». El padre Julián se acercó, colocando una mano en su hombro. «Las deudas de tu padre son consecuencia de sus propias acciones. Tú tienes derecho a tu propia vida, hija». Arriba, en la ventana, Sofía y Carmen observaban. Carmen tenía lágrimas en sus ojos, pero Sofía sonreía, porque había visto a su padre defender a alguien con una ferocidad que no había mostrado en años. Había visto a Elena elegir su familia por encima de todo lo demás, y supo, con la certeza de una niña que finalmente estaba lista para soltar el pasado, que todo iba a estar bien. 6 meses después, primavera de 1953, los campos de olivos estaban en plena floración. Pequeñas flores blancas cubrían las ramas como nieve perfumada, y el aire vibraba con el zumbido de miles de abejas recolectando polen. Era la época más hermosa del año en Valle de los Olivos, cuando la tierra prometía abundancia y nuevos comienzos. Elena estaba en el huerto, recogiendo tomates maduros en una canasta de mimbre. Su vientre redondeado bajo el vestido holgado mostraba un embarazo de 5 meses. Se movía con cuidado, una mano siempre protegiendo a la vida que crecía dentro de ella. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira lo que encontré!». Carmen corría hacia ella con un ramo de flores silvestres apretado en su pequeño puño. Ahora tenía 6 años y había crecido varios centímetros. Su español había mejorado notablemente gracias a las lecciones diarias de Elena. «Son preciosas, cariño». Elena se arrodilló con dificultad para admirar las flores. «¿Las recogiste tú sola?» «Sofía me ayudó a encontrar las mejores». Carmen sonrió orgullosa. «Dice que son para decorar la mesa para la cena especial de esta noche». Esta noche era el aniversario de 6 meses de Elena y Tomás. Habían planeado una cena simple pero especial. Solo la familia. Sofía apareció desde el olivar, llevando una canasta llena de aceitunas tempranas. A sus 8 años, la niña se había convertido en una ayudante invaluable en la granja. Pero más importante aún, se había convertido en la hija que Elena nunca pensó que tendría. «Papá dice que la cosecha este año será la mejor en 10 años», anunció Sofía, colocando la canasta en el suelo. «Dice que es porque tenemos suerte desde que llegaste». Elena sonrió, sintiendo calor en el pecho. «Tu padre es muy amable, pero la buena cosecha es por su trabajo duro. Y por el tuyo». Sofía se acercó y, con timidez que aún mostraba ocasionalmente, tocó el vientre de Elena. «¿Crees que será niño o niña?» «No lo sé. ¿Tú qué prefieres?». Sofía pensó cuidadosamente. «Creo que un hermano estaría bien. Así Carmen y yo podemos enseñarle cosas, como tú nos enseñas a nosotras». «Yo quiero una hermanita», declaró Carmen, «para jugar a las muñecas».
Elena rió, abrazando a ambas niñas. Sea lo que sea, será amado, igual que ustedes. Esa tarde, mientras Elena preparaba la cena, llegó una carta. Don Miguel la trajo personalmente, su expresión seria. «Es de Madrid», dijo, entregándosela a Elena, «del bufete de abogados de don Ricardo Márquez». Elena sintió un nudo en el estómago. No había tenido noticias de su padre desde su boda. Parte de ella había esperado que la contactara, que le pidiera perdón, pero nunca lo hizo. Con manos temblorosas, abrió el sobre. La carta era breve y formal. «Estimada señora Herrera, lamentamos informarle que don Ricardo Márquez falleció el 15 de marzo de 1953 en la prisión estatal de Madrid, donde cumplía condena por deudas impagas. Sus últimas palabras fueron para usted, solicitando que le informáramos que comprendía su decisión y que lamentaba no haber sido el padre que usted merecía. Su propiedad y posesiones han sido embargadas para pagar sus deudas. No hay herencia que reclamar. Atentamente, Bufete Legal Martínez y Asociados». Elena leyó la carta 3 veces, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Su padre estaba muerto. Había muerto solo, en prisión, pagando por sus propios errores. Pero en sus últimas palabras, finalmente le había dado lo que ella siempre había necesitado: comprensión y perdón. Tomás entró en la cocina y la encontró llorando. Sin decir palabra, la envolvió en sus brazos. «Mi padre murió», susurró Elena contra su pecho. «Murió solo». «Lo siento, mi amor». Tomás la sostuvo mientras lloraba. «Lo siento mucho». Dijo que comprendía, que lamentaba. Elena sollozó. «¿Por qué tuvo que morir para finalmente entender?» «No lo sé». Tomás besó su frente. «Pero al menos tuvo ese momento de claridad. Al menos pudo darte esas palabras antes del final». Elena se aferró a él, encontrando consuelo en su solidez, en su calidez. Este hombre que había sido un extraño 6 meses atrás era ahora su ancla, su hogar. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, Elena y Tomás se sentaron en el portal bajo las estrellas. La primavera había traído aire tibio y el dulce aroma de flores en el viento. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Elena de repente, «de haberte casado conmigo tan rápido, de todo lo que vino con eso». Tomás la miró con sorpresa. «¿Arrepentirme? Elena, estos 6 meses han sido...» Buscó las palabras correctas. «Has devuelto la vida a esta casa, a mis hijas, a mí. No me arrepiento de nada. Pero las amenazas de Alberto, las habladurías del pueblo y ahora mi padre... He traído tantos problemas». «Has traído amor», corrigió Tomás, tomando su mano. «Has traído risa, has traído esperanza. Alberto nunca cumplió sus amenazas porque sabe que no tiene poder real aquí. El pueblo te adora porque ves bondad en todos. Y tu padre cometió sus propios errores, pero al final te liberó con sus palabras». Elena apoyó su cabeza en el hombro de Tomás. «Te amo», dijo suavemente. «No sé cuándo sucedió exactamente. Tal vez fue cuando me cargaste desde la estación. Tal vez fue cuando defendiste mi derecho a elegir. O tal vez fue en todos los pequeños momentos intermedios. Pero te amo, Tomás Herrera». Tomás sintió lágrimas en sus ojos. Desde la muerte de Ana, había pensado que nunca volvería a escuchar esas palabras, que nunca volvería a sentir este tipo de amor. «Y yo te amo a ti», susurró. «Amo tu fuerza, tu bondad, la forma en que amas a mis hijas como si fueran tuyas, la forma en que convertiste esta casa en un hogar otra vez». Se besaron bajo las estrellas, un beso lleno de promesas cumplidas y futuros por construir. Desde la ventana de arriba, Sofía y Carmen observaban, sonriendo. Carmen susurró: «¿Crees que mamá nos contará la historia de cómo se conocieron?» «Probablemente», respondió Sofía, «pero esta vez terminará con el final verdadero, el final feliz». Elena nunca regresó a Madrid. Nunca volvió a ver los salones dorados o a usar vestidos de seda. En cambio, pasó sus días en los olivares enseñando a sus hijos,
porque el bebé resultó ser un niño, Miguel, nombrado en honor al padre de Tomás, horneando pan y construyendo una vida que era simple, pero profundamente significativa. Don Alberto Mendoza eventualmente se casó con otra mujer joven, de familia aristocrática. Ella se convirtió en su cuarta esposa muerta 2 años después, en circunstancias que nadie cuestionó públicamente, pero que todos susurraron en privado. La granja Herrera prosperó. Los olivos dieron las mejores cosechas que el valle había visto en décadas. Y en las noches tranquilas, cuando la familia se reunía alrededor de la mesa para cenar, había risa, había amor, y había la clase de felicidad que solo viene cuando finalmente encuentras el lugar al que perteneces. Elena había esperado 5 días en aquella estación fría, creyendo que no tenía a dónde ir. Pero el destino había tenido otros planes, porque a veces, cuando perdemos todo, encontramos exactamente lo que necesitábamos: una familia, un hogar y un amor que nunca imaginó posible. Esta historia nos recuerda que los finales más hermosos a menudo nacen de los comienzos más difíciles. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para más relatos que celebran el poder de la redención, el coraje y las segundas oportunidades. Nuestro próximo cuento te espera. Una historia donde una carta olvidada en un ático revelará un secreto guardado durante 50 años, cambiando el destino de 2 familias para siempre. Porque algunas historias necesitan ser contadas, y algunos amores nunca mueren, incluso después de décadas de silencio. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima historia.